comenzar esta reunión, hermanos, ¿cuántos han venido con un corazón agradecido? Amén. ¿Agradecidos por qué? Agradecido porque, gloria a Dios, agradecido porque Él me da la vida. ¿Sí? Yo estaba muerto en delitos y pecados. Vos estabas muerto en delitos y pecados. Pero el Señor, un día, en el tiempo indicado, en el lugar correcto, te abrazó, ¿sí? Y con su Espíritu Santo empezó a traerte a su presencia. ¿Sí? De tal manera que no podías resistirte. Si no sabías qué te estaba pasando, capaz. Pero era el Señor. El Señor que te hacía ver que eras pecador, que eras pecadora. Ese Dios que empezaba a manifestar ese amor maravilloso en tu vida, en mi vida, hoy está acá. Hoy está acá y es digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza. Hoy ese Señor está acá y es digno de que nos expresemos de una vez por todas y podamos abrir nuestro corazón a Él, empezar a agradecer. ¿Sí? Dice la Biblia en el capítulo 7 de San Lucas, versículo 36, se los leo. Uno de los fariseos dice que Jesús venía sanando, había resucitado al hijo de una viuda. ¿Sí? Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús, ¿sí?, que comiese con él. Y habiendo entrado en su casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Gloria a Dios. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón. Dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: ciertamente has juzgado. El 44 dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ven en paz. Quiero que pensemos esto, ¿sí? Quiero que nos situemos en esta figura del fariseo allí invitando a Jesús, porque como venía haciendo milagros, quizás él lo invitó diciendo: tal vez me sale o me haga algún milagro, tal vez
le profetice algo y diga que voy a ser empresario. O algo, ¿no? Tal vez algún beneficio obtenga invitándolo a Jesús a mi casa. Y ahora miremos a esta mujer. A ella no le importó nada. Si uno se pone a mirar de afuera de la situación, puede decir, qué exagerada. Una mujer rompió el perfume, empezó a besar los pies de Jesús, empezó a enjugar con sus cabellos los pies del Señor. Y uno puede decir, qué exagerada, esta mujer no es para tanto. Pero ella sabía que ahí estaba Jesús, que ahí estaba el Rey de Reyes, que ahí estaba el que podía salvar su alma. Ella no le importó nada. Y lo mismo tiene que ocurrir con nosotros, sabiendo que si decimos que la presencia del Señor está acá, entonces que no te importe nada. Abre tu corazón, expresate, porque esta mujer no le importó si alguien la estaba mirando o si alguien estaba pensando que lo que ella hacía era exagerado o no, o si quedaba bien que ella se soltara el pelo, porque en ese tiempo tampoco era de soltarse el pelo a las mujeres. No le importaba nada, porque estaba allí con el Rey de Reyes. Ella no buscaba ese favor que buscaba el fariseo quizás al invitar al Señor Jesús. Ella sabía que allí estaba su Salvador. ¿Cuántos saben que el Salvador está aquí? ¿Cuántos pueden abrir su corazón esta mañana? Cerrar sus ojos, ¿sí? Y que no les importe nada en esta mañana, que puedan expresarle al Rey de Reyes con su corazón, con su boca, todo lo que Él es, todo lo que Él significa, todo lo que su presencia significa en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Dios bendito, te damos gracias. Dios maravilloso, te exaltamos, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita presencia, Señor. Padre amado, queremos, Señor, en esta noche abrir nuestro corazón en esta mañana y poder, Señor, exaltarte, poder bendecirte, poder darte gracias, Señor, por esa salvación maravillosa, Señor. Porque como decíamos, Señor, al principio estábamos muertos en delitos y pecados, pero tú nos diste vida, Señor, y vida en abundancia, como dice tu palabra. Hoy con un corazón agradecido, Señor. Hoy con un corazón agradecido queremos exaltarte, queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos adorarte en esta mañana, Señor. Y queremos, Señor, que tu palabra, Señor, en esta mañana pueda, Señor, obrar en nuestra vida, Señor. Sabemos que así lo va a hacer, Rey eterno. Te damos gracias, Señor. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria con un fuerte aplauso, Señor. Gloria a Dios. Vamos a decir, este es mi deseo, Señor, honrarte a ti en esta mañana.
venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2. Versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Pueden tomar asiento en esta mañana. Gloria a Dios. Dios es real. ¿Cuántos tenemos? Amén. Parece muy básico, ¿no? Pero no es tan simple. Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta, o al menos en algún momento de nuestra vida, de qué significa de que Él sea Dios, ¿no? Porque vivimos inmersos en una sociedad donde se habla mucho de dioses, de deidades. Desde los primeros tiempos de las civilizaciones humanas, el hombre se ha formado un dios, un ídolo. Y a veces nosotros, cuando recién comenzamos a conocer a Dios, y no estoy hablando de cuestiones de tiempo, porque puede ser 30 años que estemos en la iglesia, en el Evangelio, y tal vez no conozcamos mucho de Dios, sino de realmente de conocerle. Pensamos que tiene ciertas características parecidas a estos dioses o estos ídolos, porque demanda algo que yo tengo que hacer para que luego me dé algo a mí, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, si le obedeces a Dios, entonces Dios te va a bendecir, entonces Dios te va a dar salvación, etc. Cuando en realidad no le obedecemos sino que le obedecemos porque Él ya hizo algo en nuestras vidas. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? Bueno, obedezco a Dios porque si no me va a castigar. Obedezco a Dios porque si no me va a pasar esto o lo otro. Es el error más grande que hemos arrastrado de las religiones diversas que hay sobre el mundo, sectas y tantas otras cosas, cuando en realidad lo que nos enseña la palabra es que aquel que ama a Dios, obedece a Dios porque ama a Dios, no esperando ninguna otra cosa más que su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, este pasaje maravilloso, yo no sé cuántos han leído el libro de Oseas, si no lo ha hecho yo se lo recomiendo, y es muy probable que se le generen muchas preguntas. Como por ejemplo comienza el libro en una parte diciendo: Dios me ordenó que vaya y busque una mujer prostituta. Dice así, lea su Biblia. Y uno dice: ¿cómo que Dios le va a mandar a hacer eso? En realidad, cuando uno ve el relato, ve la historia y ve los originales, en realidad lo que está relatándose aquí es que él se casó con una mujer que luego se prostituyó. Y está mostrando, Dios usó esa situación que le pasó al profeta Oseas para demostrar cómo era la relación del pueblo de Israel con Dios. Porque decía: Israel es como tu esposa. La tomé, la elegí, era mi esposa y se prostituyó con cuanto se le cruzaba en el camino. Dios hablando de ¿qué? De los ídolos, los falsos dioses, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el mismo libro dice: pero yo la voy a buscar otra vez. A pesar de eso, Dios no ha roto el pacto con el pueblo de Israel. Porque Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Cuando vemos el capítulo 2 del libro de Oseas, aparece un texto que a mí siempre me ha tocado el corazón. Cuando dice Dios, hablando de Israel,
la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En esta situación, Dios eligió este pueblo, hizo de la nada un pueblo fuerte, poderoso, donde todas las naciones temían de Israel, no querían que se les acerque, porque cuando un pueblo se oponía a Israel, era destruido. Pero ahora Israel estaba detrás de otros dioses, estaba cometiendo adulterio espiritual. Y Dios dice, lo voy a llevar al desierto para hablar a su corazón. Claro, en el desierto no hay agua, hay padecimientos, a la noche las temperaturas son extremadamente bajas y de día son muy altas, no hay abundancia de alimentos. O sea, Dios dice, yo voy a tratar con este pueblo para que ablande su corazón, para que oiga mi voz. Y cuando vamos aquí ya al capítulo 6, todo este capítulo nos habla de la insinceridad, la falta de sinceridad de Israel en un verdadero arrepentimiento delante de Dios. O sea, en un momento dijo, sí, nos arrepentimos, Dios, te fallamos, queremos que vos seas nuestro único Dios, vamos a quitar todos los dioses falsos que están delante de nosotros, y de hecho lo comenzaron a hacer, y dijeron, Dios, tú eres nuestro único Dios y te vamos a servir. Pero Dios le dice, pero no están siendo de corazón sincero, lo están haciendo para recibir el beneficio de que yo los haga una gran nación nuevamente y vivir tranquilos. Pero no lo están haciendo porque me buscan a mí. Por eso cuando leemos en el capítulo 5, versículo 15, dice, andaré, dice Dios, y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Porque había como una especie de arrepentimiento, dijeron, sí, la verdad que estuvimos mal, le fallamos a nuestro Dios, pero ¿cuál era el objetivo en su corazón? Pasarla bien, que los enemigos no los ataquen, tener un buen pasar económico, social, estar tranquilo, desarrollarse, y bueno, y de vez en cuando ofrecer un sacrificio para que Dios esté contento. Y listo. Y ahora algunos se preguntan, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Eso era el pueblo de Israel, que era un desastre. Bueno, tiene absolutamente todo que ver con nosotros, porque pasa lo mismo. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Por qué nos acercamos a Dios? ¿Por qué estamos esta mañana aquí? ¿Cuándo oramos a Dios? No me respondo. Pero ¿no será que la mayor cantidad de veces que usted ora a Dios es porque está pasando una situación, una necesidad y necesita resolver algo? ¿O que esa oración es mucho más ferviente que simplemente adorar su nombre? Yo pregunto, no me respondo. ¿No será que estamos buscando a Dios o tal vez sirviendo a Dios simplemente por el beneficio de que tal vez Dios no nos castigue? O tal vez porque tenemos miedo de decir, ¿realmente seré salvo? Entonces, ellos sabían que Dios era el verdadero Dios, pero no lo buscaban de todo corazón. Era simplemente una vida religiosa, pero Dios mira el corazón. A Dios no se le puede engañar. Por eso Dios relata en todos estos capítulos, sobre todo en el 6, el 7, y nos habla de la insinceridad del arrepentimiento del pueblo de Israel. Ahora dice el versículo 1 del capítulo 6, venid. El profeta clama, volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió, nos vendará. En realidad, Dios simplemente permitió que suceda lo que iba a suceder.
No es que Dios vino con una espada y los siguió. Simplemente dejó que ellos continuaran con su proceder pecaminoso, irse detrás de otros ídolos, y por lo tanto las otras naciones tomaron posesión en Israel. Y luego, si nosotros leemos, en este momento, la parte de Israel estaba siendo muy sacudida, pero Judá estaba muy confiado en Jerusalén. Decía, acá está el templo de Dios. Nadie nos puede hacer nada. Y si le fallamos a Dios, Él nos va a perdonar porque acá está su templo. Nunca ninguna otra nación va a poder invadir Judá porque acá está el templo de Dios. Ese es el símbolo más grande de religiosidad. Es como aquellos que andan con la Biblia como un amuleto, ¿no? Bueno, para que no me pase nada en la calle ando con la Biblia. O en el auto, en algún lado. O que duermen con la Biblia bajo la almohada para que los cuide durante la noche. Bueno, eso es como una exageración, pero yo he visto que algunos lo hacen. Y hay otros que toman también, no, voy a ir este domingo a la iglesia para que Dios me cuide durante toda la semana que viene. O como aquellos que eligen venir el día de Santa Cena. El día de Santa Cena no falto porque ese es el día que... Es religión. Religión y nada más. Hay unas iglesias que están esperando que entre mucha gente. Acá parece que yo los quiero echar, ¿no? Con lo que digo. No, ¿saben lo que estoy buscando? De que seamos sinceros delante del Padre. Porque cuando estemos delante de Él, no me va a valer nada mi religiosidad. No nos va a valer absolutamente para nada. Y si yo no digo lo que tengo que decir, al primero que le van a tirar la oreja es a mí. Así, ¿por qué no dijiste lo que tenías que decir? ¿Por qué no les advertiste? Bueno, hermano. Dice la Biblia que nosotros somos constituidos como atalayas, como aquellos que están en una torre mirando a ver si viene el enemigo. Dice, si el atalaya avisa, bueno, la culpa cae sobre el que fue avisado si no se preparó. Ahora, si el atalaya no avisa, aquel va a caer por su pecado, pero el atalaya también por no avisar. Entonces yo le estoy avisando hoy. Dice la Biblia, además, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿A qué nos hace acordar esto? Proféticamente. ¿Cómo? A Jesús. Amén. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el Señor? Él murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y dice, al tercer día nos resucitará. O sea que la única manera que nosotros tenemos opción de tener una verdadera vida es a través de Cristo, si resucitamos con Él. Pero primero tenemos que morir como Él a nuestra vieja vida, a nuestra vieja naturaleza. Tenemos que morir a toda religiosidad. En realidad la palabra religión, si nosotros vamos al significado, el significado estricto es ligar lo espiritual, lo divino, con lo terrenal. No estaría mal en ese sentido, pero lo que estamos hablando es de vivir una vida nominal. ¿Qué es una vida nominal? ¿Vieron cómo los billetes tienen un valor nominal y un valor real? El valor nominal es lo que dice el billete. Por ejemplo, no sé, 100 pesos. Pero el valor real, 100 pesos hoy, nada. ¿Verdad? Bueno, eso pasa lo mismo. El Señor no maneja con nosotros el valor nominal, maneja el valor real. Yo muchas veces le digo, no hace falta, hermano, que ande una remera grande que diga soy cristiano, soy de Cristo, amo al Señor. No, sea cristiano y ame al Señor. Con su conducta, con su manera de proceder, el otro se va a dar cuenta de que usted es cristiano. Y a veces algunos preferirían que no tengan ninguna inscripción, por ejemplo, en sus autos, que digan que son cristianos, porque de repente hasta tienen el pescadito, todo, y le mandan un insulto por la cara, tío, que no ponga que es cristiano. El pescadito es el valor nominal y el actuar es el valor real. Es así. Pasa. Entonces yo por la duda no tengo ninguna inscripción en el auto. Dice el 3, y conoceremos
y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué es esto de la lluvia tardía y temprana? El pueblo de Israel era un pueblo agricultor. Ellos esperaban la lluvia a su tiempo. Si la lluvia no venía a su tiempo, no había cosecha, o se malograba y entonces tenían hambre. La lluvia, la primer lluvia, aquella que hace que el brote empiece a nacer, y la lluvia tardía cuando ya le da fuerza al fruto. Entonces dice, ¿qué dice acá? Proseguiremos. ¿Qué significa proseguir? Seguir hacia adelante. ¿En qué debemos seguir hacia adelante? En conocer al Señor. También en el libro de Oseas, un versículo que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En Isaías también hay un versículo, Isaías 5:13 dice también, el pueblo es destruido porque le falta conocerme a mí. En Oseas capítulo 4, versículo 6 dice esto, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Ahora, ¿de qué conocimiento está hablando? Por mucho tiempo, y les soy sincero, yo había interpretado de esta manera, que el pueblo fue destruido porque no leían las Escrituras, porque no conocían los 66 libros de la Biblia. Ahora, yendo más a la presencia de Dios, hablando con el Señor, en mis pensamientos, mientras leía la Biblia, me dijo, no, el problema no está en el conocimiento intelectual. El problema está en que no me conocen a mí. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Israel? Porque no conoció a Dios. ¿Y qué significa esto? No conoció el corazón de Dios, los planes de Dios. Entonces entran esos pensamientos, Dios se olvidó de mí, ¿y por qué a mí me pasa esto y al otro no? Porque no conocemos los planes de Dios. ¿Y por qué no conocemos los planes de Dios? Porque ni siquiera le conocemos a Él verdaderamente. ¿Y por qué tomamos decisiones erróneas? Porque no le conocemos a Dios. ¿Por qué ponemos otras cosas en primer lugar? Porque no conocemos a Dios. ¿Por qué Israel se fue detrás de otros dioses? Dioses que incluso, como Moloch, le solicitaba que los bebés recién nacidos sean arrojados al fuego. ¿Cómo es que Israel cayó en semejante barbaridad? Conociendo al Dios verdadero. No lo conocían. ¿Cómo es posible hoy, año 2021, que un cristiano ponga en primer lugar otra cosa antes que servir a Dios, que amar a Dios y seguir al Señor? ¿Cómo es posible? Porque nos falta conocimiento de Dios. ¿Amén? No me respondo, ¿no? Pero ayer, día sábado, pregunto, ¿cuánto tiempo pasaste con tu amigo Jesús? Ir a estudiar al seminario no cuenta. No. Podemos ir 20 horas al seminario toda la semana. No. ¿Cuánto tiempo pasaste con tu amigo? ¿Cuánto tiempo? Decía, pero a mí Dios no me habla. Pero a mí Dios no me indica. Estoy orando por esto y Dios no me responde. ¿Cuánto tiempo pasaste disfrutando su presencia? ¿Cuánto tiempo pasaste hablando con Él? Escuchando su voz. Cantamos esta canción, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Y Dios dice, ¿cuándo? Cuando lo cantás en la iglesia nada más. Hermanos, pronto estaremos delante de Él rindiendo cuentas. Y no lo digo en una cuestión de coerción y de asustar y decir, uy, no, ¿qué va a pasar? No.
Es para que oigan, ¿realmente el amor de Dios está obrando en nuestro corazón? Bueno, si momentáneamente me transformo en uno de los predicadores de la Reforma, por allí en aquel tiempo, diría, hermano, fíjate, ¿realmente estás convertido o no? Porque no hay medias tintas. Es o sos de Cristo o no sos de Cristo, amás a Dios o no amás a Dios. ¿Conoces a Dios o no conoces a Dios? Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Dijo, yo soy la verdad. Jesús es la verdad. Entonces, este libro maravilloso también nos lleva a 1 Corintios capítulo 15. Tiene ahí su Biblia, puede buscarlo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Amén? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. ¿Qué Escrituras? Está haciendo referencia a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, entre ellos el profeta Oseas, donde Oseas estaba profetizando acerca de esto. Que recién tendríamos verdadera vida cuando Cristo muriese en la cruz y resucitase. Ahora tenemos nueva vida, tenemos la posibilidad de tener una nueva vida, pero ¿cómo se traduce esa nueva vida? En una vida de obediencia a Dios. Ayer era que escuchaba esta frase en la radio, un predicador, para que sepan, no escucho ninguna radio cristiana en general, excepto una, que está en AM 730. La música, hermanos, no se la recomiendo porque es antiquísima, todo lírico, así, la verdad que me gustan las letras, no la música, pero los mensajes son imperdibles. ¿Sí? Se llama Radio BBN y está conectada con una radio que se llama Transmundial porque transmiten en casi todos los países del mundo y tiene unos mensajes tremendos. Y decía, nosotros no debemos obedecer a Dios para obtener misericordia. En una parte del mensaje, ¿no? Y a mí quedé pensando en esa frase y digo, claro, porque en realidad hemos obtenido misericordia, por eso obedecemos a Dios. Como decía otro predicador una vez, lo que pasa es que los cristianos muchas veces ponemos el carro delante del caballo. ¿Entienden, no? ¿Dónde va el caballo? Delante del carro. Me siento y entonces, vamos, y va el caballo. Acá suelen pasar y a veces con el parlante fuerte para justo en el mensaje. El caballo va adelante. Y a veces nosotros, en nuestro pensamiento humano, queremos poner el carro y decimos, no, Dios, primero va el carro y después el caballo. Y entonces decimos, no, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y sacar una lista. Y algunos dicen, no, yo no puedo servir a Dios, pero mira, todo lo que me demanda Dios es imposible. ¡Ay, qué carga pesada que es seguir a Dios! No, hasta Jesús mismo dijo, mi carga es ligera. ¿Cómo que es ligera? Claro, porque el carro va adelante. El caballo va adelante y el carro atrás. ¿En qué sentido? Cristo primero hace algo en mi corazón, me transforma y ahora yo puedo vivir como Él quiere que viva. Si te es muy difícil, entonces el problema está que todavía no pasaste por la cruz. ¿Qué significa pasar por la cruz de esta forma poética? Nacer de nuevo. ¿Amén? Bueno, dice Oseas 6:4. ¿Qué haré a ti, Efraín? Efraín está hablando del pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué significa ser piadoso? ¿Alguien sabe?
Piadoso podríamos llevar un sinónimo como una persona consagrada a Dios y que tiene un corazón además parecido al corazón de Dios en su manera de actuar para con los demás. Una persona apartada para Dios. Pero dice, vuestra piedad es como el rocío de la mañana. Bueno, los que se levantan temprano tal vez habrán visto alguna vez, al menos donde hay mucho verde, se ve el rocío, ¿no? Que se levanta a las 10 de la mañana, no ve nada. ¿Por qué no ve nada? Porque dura poco. Apenas empieza a salir el sol, eso se desvanece. Dice, tu piedad es como una nube, la nube de la mañana, o sea, como una neblina. Y hermanos, yo les voy a asegurar una cosa esta mañana, que nuestra piedad es como una nube de la mañana. Nuestra piedad es como el rocío. O sea, no sirve para nada. Y eso Dios también le está diciendo al pueblo de Israel. No sirve para nada vuestra piedad. Como Pablo lo decía en el libro de Romanos, vuestra justicia es inmundicia delante de Dios. Porque nosotros nos justificamos todo el tiempo. O al menos tenemos el pensamiento de autojustificarnos. Y siempre la culpa la tiene un otro. No, la culpa la tuvo en la iglesia donde yo iba antes, la culpa la tuvo mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, en donde yo trabajo. Siempre culpamos hacia afuera cuando en realidad tenemos que mirar el interior, nuestro interior. Y dice, es como la nada vuestra justicia. Y después aparece un versículo que también está en el Nuevo Testamento, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Dios no quiere que te sacrifiques en venir a la iglesia los domingos a la mañana. Si es un sacrificio, no vengas. Quédate en tu casa. Eso que está diciendo Dios. Le está diciendo a Israel, no quiero sacrificios de ustedes. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Hoy domingo tengo que ir a juntarme con los hermanos, a ir a cantar. Ver a Ángel cómo toca la guitarra. Que el pastor toca la batería. Hoy me hizo acordar, mientras estaba tocando la batería, me hizo acordar una anécdota. Yo tenía una directora que ya está jubilada hace mucho tiempo. Y resulta que los directivos nos tenemos que hacer cargo del colegio, sea lo que sea la circunstancia. Estaba citada una alumna, antes en ese colegio se dictaba el idioma francés y después hacía muchos años que era en inglés. Se citó una profesora, etcétera, porque venía a rendir, una alumna que había quedado pendiente de aquel tiempo venía a rendir francés. Bueno, citó a la profesora, etcétera. Imaginemos a la 1 de la tarde, era la 1 y cuarto, 1 y 20, estaba la alumna, la directora y la profesora. Nunca vino. ¿Quién le tuvo que tomar el examen de francés a la alumna? La directora. Bueno, hoy tuve que tocar la batería. Faltó el profesor de francés. Hoy me sentí así. Pero tiene que ver con esto de que dice, porque misericordia quiere y no sacrificio. O sea, yo no voy a hacer algo a Dios, decía por un lado David, que no me haya costado nada. Pero él no lo decía como un sacrificio. Al contrario, a él le dijeron, no pagues nada. Le querían regalar el terreno, los becerros, la leña, todo para que haga un sacrificio a Dios. No, de ninguna manera. Yo amo a Dios. Si no se lo vas a estar regalando vos, se lo quiero regalar yo. Imagínense que, no sé, el aniversario de su esposa, todo, y usted estaba ahorrando y juntando y trabajando horas extras para hacer un regalo. No sé, por la duda. O al revés, la esposa al esposo que le regala. Ahora que estamos en la liberación feminista. Muy bien. Entonces, de repente, estamos ahí forzándonos y vamos a comer joyero y dice, no, quédate tranquilo, no pagues nada, yo le regalo. De ninguna manera. ¿Verdad?
¿O no? Bueno, cada uno sabe. Bueno, yo diría que no, para un poquito. Mi esposa, yo amo a mi esposa, el regalo se lo hago yo. Bueno, y David dijo eso. No importa que vos me quieras regalar todo, yo te lo voy a pagar, porque el regalo a Dios se lo quiero hacer yo. A eso se trata. O sea, pero es un sacrificio. No es un sacrificio, es un acto de amor. Entonces, venir a congregar, servir a Dios, es un acto de amor. Deberíamos estar desesperados porque llegue este momento. Yo creo que es así, pero tal vez en algunos no está siendo así. Entonces dice, por eso, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué era el holocausto? El sacrificio de un animal, de un becerro. Que fíjense que en un tiempo Israel lo que estaba haciendo, buscaba en la manada la mejor oveja, la más linda, la más gorda, etcétera, para hacer el sacrificio. No, buscaban la que tenía una pata quebrada, la que le faltaba un ojo, la que estaba enferma. Esa buscaban y hacían sacrificio a Dios. Y Dios dice, ¿qué? No traigas nada. No traigas nada. Y cuando nosotros transformamos en un sacrificio el servir a Dios o el dar algo a Dios, que en realidad todo le pertenece a Él, y creemos que es un sacrificio, que es un peso, estamos ofreciendo una oveja quebrada, una que le falta el ojo, una que está enferma, que nos podamos arrepentir esta mañana. ¿Qué le estás ofreciendo a Dios? ¿Lo mejor? Como decíamos en la canción, ¿no? ¿Nuestra vida? ¿O le estamos ofreciendo eso? Lo peor de lo peor, la sobra. Una oveja enferma. ¿No? ¿Y por qué tiene relación con otro pasaje de las Escrituras? Porque esto se vuelve a decir en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 13 y versículo 12, y nos habla de esto. ¿Quieren? Vamos a leer. Mateo 9. Vamos a leer desde el 11. Dice, cuando vinieron los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Porque ahí él estaba justamente con Mateo, que era un cobrador de impuestos, que los judíos lo odiaban, porque era realmente un usurero, Mateo y todos los publicanos. Cobraban impuestos para el imperio romano, pero no solamente eso, sino que cobraban de más, y ellos se quedaban con una parte. Entonces los judíos los odiaban, eran unos traidores. Y Jesús estaba comiendo con ellos. Y entonces dice, el versículo 11, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y agregó, id pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Le estaba diciendo a los fariseos, ustedes son unos religiosos que todo lo hacen para demostrar algo que no son a la sociedad. Pero este Mateo, que era un pecador, un publicano, se arrepintió de corazón. Eso les está diciendo, misericordia quiero, aprendan esto y no sacrificio. Los fariseos eran personas sacrificadas, es más, dice la Biblia que cuando estaban ayunando, con la cara así, palideciendo, y dice que hacían largas oraciones en el medio de la plaza para que todos digan, wow, mirá al fariseo. Y Jesús le dice, eso no sirve para nada. Les dijo en un momento, ustedes son como sepulcros blanqueados, por afuera muy pintaditos, muy lindos, pero por dentro están llenos de huesos, ¿de qué? De muertos. Lo dijo Jesús. Y a veces decimos, ay pastor, qué palabras tan duras. Y Jesús dijo varias palabras duras. Cuando Pedro lo confrontó, que le dijo,
quítate delante de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Y sin embargo, Pedro no se fue de la iglesia. No se fue. Porque la iglesia es Cristo. Nunca se apartó de Cristo, a pesar de eso, después hasta negó al Señor en un momento y no se apartó. Misericordia quiero y no sacrificio. Y Oseas nos está hablando que tiene que ver también con el conocimiento de Dios. Dice el versículo 6 del capítulo 6 de Oseas: y conocimiento de Dios más que holocausto. A ver, el conocimiento formal decía de que por el pecado tenían que ofrecer sacrificios de holocausto y sacrificios de paz y sacrificios, distintos tipos de sacrificios según la circunstancia, el problema. Eso lo conocían y lo hacían, cumplían. Vienen a la iglesia, ponen la ofrenda, el diezmo. Cumplían. Pero Dios dice, no quiero eso. Quiero que me conozcan a mí. Dice, conocimiento quiero, más que holocausto, conocimiento de Dios. Conozcan mi corazón, conozcan mi persona. Y ahí se van a dar cuenta que servirme, que obedecerme, es un placer. Realmente es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a Dios. Y termino leyendo unos versículos. Jeremías capítulo 9, versículo 3. Dice, Jeremías 9, 3. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. ¿Dónde está el problema? No conocer a Dios. Y sin embargo Israel tenía la ley, tenía conocimiento de Dios, conocimiento teórico, pero no conocían su persona. Acá Dios lo dice, me han desconocido. Hay un antiguo coro que dice, muchos ciegos van, pero no le ven. Ciegos de ceguera espiritual. Dice, tan cerca de ti. El Señor está cerca. Hoy está entre nosotros. Y algunos te dicen, ay, Dios me ha abandonado, no me escucha, etc. No conoces a Dios. Entonces, ¿qué dice Oseas? Y este era el título, me olvidé decirles. ¿Conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios? ¿Estás prosiguiendo en conocer a Dios o no? Por eso les pregunté, ¿cuánto tiempo pasaron con Él ayer? ¿Y cuánto tiempo planean hoy? No cuenta esto, ¿eh? Ay, ya estuve 1 hora y media en la iglesia, ya cumplí mi cuota, Señor. Esa es una oveja enferma o quebrada. Gloria a Dios. Bien, otro pasaje. En Jeremías también, pero 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme bien, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué nos tenemos que alabar? En cuanto conocemos a Dios. En la escuela dominical, los niños comienzan cantando, yo tengo un amigo que me ama. Me ama. Su nombre es Jesús. Ay no, pero que el jefe donde trabajo no me quiere, me hace la contra. ¿Qué me importa? Yo tengo un amigo que me ama y se llama Jesús y es el jefe de él. Es el Señor de señores y Rey de reyes y es mi amigo personal. ¿O no le conoces? Si no, hoy te lo estoy presentando. Su nombre es Jesús. ¿Y
quiere ser tu amigo. Me quedan dos versículos. Juan capítulo 10, 14. Dice la palabra de Dios: yo soy, ¿qué dice? El buen pastor. Y él conoce a sus ovejas, y las mías me conocen. Si sos una oveja del Señor, conoces al Señor. Dice, mis ovejas, dice en este mismo capítulo, oyen mi voz y me siguen. Vienen otros, pero mis ovejas no le siguen. Si usted está siguiendo a otra cosa que no es Dios, está complicado. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice, yo las conozco. Y ellas me conocen. ¿Amén? Amén. Y el último, Hebreos, capítulo 8. Versículo 10 y también el 11. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Y dónde? ¿Dónde? Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por bien. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Pastor, porque usted es pastor, entonces Dios tiene una conexión más directa con usted. No. Yo tengo la misma responsabilidad que ustedes de buscar a Dios y de conocerle más cada día. Y también fallo en eso. Pero la palabra de Dios me dice que tengo que conocerle a Él. Si quiero vivir una vida verdaderamente cristiana, tengo que conocerle a Él. Por eso, hermanos, cae toda esta propaganda cuando dice, bueno, venga el Señor y bueno, y tantos ofrecimientos, ven y que vas a tener esto, vas a tener lo otro, etcétera, 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 etcétera. Eso se cae cuando vamos verdaderamente a la palabra de Dios, cuando nuestro mensaje es, tengo un amigo para presentarte, se llama Jesús. El Evangelio es Jesús. Dice, ir y predicar el Evangelio. Amén. ¿Qué dice? La Biblia dice ir y predicar el Evangelio. Ir y hablarles de Jesús. Hablarles de cómo es Él. De que es el mejor amigo. Que es como un pastor que está cuidándonos siempre. De que aunque a veces le falles, Él permanece fiel. ¿Cuál es el problema del creyente? Ni siquiera es que eventualmente peque. ¿Qué está por decir? No, el problema es que no conocemos a Dios lo suficiente. Amén. Como diría Simón, se me calienta el pico, dice Simón. Vamos a dejar ahí. Queridos hermanos, me preocupa esto que estoy predicando. Me preocupa. Porque cuando leemos el libro de Hechos, cuando leemos los evangelios, vemos personas que por el amor a Dios están dispuestos a hacer cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa, no digo cualquier cosa en el valor absoluto, sino que tenga que ver con el reino de Dios. Y hoy no se ve tanto eso.
También el mensaje de ayer que decía este pastor, decía, tengo problemas porque hace frío, o hace calor, estoy cansado. Y algunos ya arguyen otra cosa, ay, pero ¿y cuándo tengo tiempo para mí? Hablábamos el otro día en la reunión de varones y decíamos acerca de esto, ¿no? Si amamos a una persona, queremos estar con esa persona. No importa si llueve, no importa si hace frío, si tengo que ir caminando, si hace calor, no importa nada. No me importa si me siento bien, si no me siento bien del todo. Amamos a esa persona y queremos estar con esa persona. Entonces, hoy, ¿amamos a Dios verdaderamente? Bueno, necesitamos más del amor de Dios en nuestro corazón. Necesitamos que Él llene nuestro corazón. Porque luego se va a traducir en esto. Y va a afectar a nuestro entorno inmediatamente, a nuestra familia, a la congregación, el lugar de trabajo, etc. Que nosotros realmente amemos a Dios. Las personas van a ver que nosotros no solo hablamos diferente, no solo nos comportamos en algunas cuestiones diferentes, sino que somos diferentes. Somos diferentes, nuestra esencia es diferente. Por eso yo digo, no hace falta ponerme la remera, soy cristiano, no digas malas palabras. No, es la presencia de Dios. Yo tengo muchos errores, muchísimos errores, y le fallo a Dios un montón de cosas, pero sinceramente Dios está primero en mi hermano, en mi corazón, en mi vida. Si eso ocurre en su vida, pasa algo en el entorno. ¿Ven? Y por ahí va a ser perseguido un poco. Pero no importa, pero la victoria siempre es. Vamos a ponerlo. Maravilloso Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias por cada oportunidad que tú nos das. Gracias por tu palabra, Señor. Porque tú eres así de directo con nosotros, porque nos amas, porque quieres lo mejor para tus hijos. Tú, Señor, estás atento a todo lo que nos sucede, pero sobre todo lo que sucede en nuestro corazón. Y así es donde tú quieres trabajar hoy, mañana, siempre. Por eso dice también el libro de Oseas, y hoy lo aplicamos a nuestra vida: llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Hermanos, no importa la circunstancia que estés viviendo, escucha la voz de Dios, porque Él quiere hablar a tu corazón. Él quiere darse a conocer. Él quiere que sepas cuánto realmente te ama. Y si hay circunstancias y cosas que no entendés, el único camino es conocerle más a Él. Cuanto más conozcas de Dios, entonces más vas a entender los planes de Dios. Cuando más conozcas de Dios, más vas a entender el amor de Dios en tu vida y para con los demás. Entonces cada vez hay menos lugar para el orgullo, para la vanagloria. Para los rencores. Podemos ser libres en Él, pero necesitamos de su presencia. Señor, esta mañana te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Queremos conocerte más. Queremos adorarte, Señor, con todo nuestro ser. Señor, si hay algún área de nuestra vida que nos hacemos resistentes, Señor, con tu poder hoy rompelo. Rompe esas puertas, Señor, que a veces queremos cerrar. Tú tienes poder para hacerlo, de hecho lo haces, y por eso te bendecimos, te exaltamos. Señor, que te conozcamos a ti, así como decía David: Señor, de todas las cosas que me pueden pasar en la vida, yo siempre quiero estar en tus manos.
Aún y así me tengas que disciplinar, en tus manos, Señor, siempre. David conocía el corazón de Dios. Si nosotros conocemos el corazón de Dios, siempre elegimos servir a Dios. Siempre elegimos honrarle, serle fiel. Y eso se demuestra en nuestro servicio a la iglesia, nuestro servicio a los hermanos, nuestro servicio en la comunidad, nuestro servicio espiritual, donde llevamos de su gracia y de su amor. Señor, bendice cada familia, cada uno de mis hermanos queridos y amados. Señor, que tu presencia los abrace en este día. Señor, que ellos puedan encontrarte esta semana. Bendice a cada hombre, cada varón, como cabeza de hogar, Señor. Bendice a cada mujer, Señor, que tenga sabiduría de lo alto para poder, Señor, llevar adelante esa maravillosa tarea en el hogar. No solo con su esposo, sino con aquellos que tienen hijos. Señor, bendice a los jóvenes, adolescentes y los niños, que ellos puedan tener un encuentro contigo. Padre, nos encomendamos en tus manos. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.